Buenas tardes a todos y todas en este nuevo encuentro de la Red de Mujeres para la Acción Política. Le damos la bienvenida. Estamos acá con Jimena, que nos está acompañando. Hoy no va a estar presente Victoria Tolosa Paz, como siempre lo hace, siempre acompañándonos por motivos particulares. Bueno, saben que estos días han sido y son muy intensos del Congreso, así que por supuesto les deja como siempre el enorme saludo a todas y a todos, y de algún lado debe estar conectada viendo cómo se va a dar el proceso de esta nueva charla. Esta que es la segunda taller de un grupo de 3 que nosotros le hicimos la propuesta, como decíamos en la clase anterior, a partir de la charla con Matías Culfa en Tazo, decidimos hacer 3 charlas que decimos charlas taller, con todo este hermoso grupo de jóvenes maravilloso de Generación para el Desarrollo, que vienen con todo el interés, con todas las ganas, con todo el compromiso de acercarnos información, de darnos nuevas ideas. Por eso decimos taller, de darnos herramientas para ese debate que tenemos que darnos en cada rincón de nuestro país, cada uno de ustedes en cada lugar. Como fue la primera clase pasada que hablamos, era condiciones para el desarrollo. El primer tema que ellos desarrollaron era Estado desarrollista versus Estado predatorio. Fue la primera clase, ustedes se acuerdan, quienes pudieron participar. Primero decirles que siempre, como lo hemos prometido de la primera vez que decidimos iniciar con este ciclo de charlas, que todo el material, todo se les va a hacer llegar a cada uno de los que están inscritos, de que siempre nos muestran ese interés de participar, todos ellos de Generación para el Desarrollo, todo lo que se ha desarrollado en la charla anterior nos los ha pasado y prontamente se lo pasaremos a ustedes. El formato de la charla es siempre el mismo, como son 2 módulos, o sea, la charla de hoy estaría en 2 módulos, cada uno va a ser de media hora, lo vamos a intentar. Nos gusta y nos entusiasma ese ida y vuelta que siempre se genera. Cortamos en el medio de una para poder generar un ida y vuelta con ustedes, y continúa el segundo módulo media hora más, y después todo ese material nuevamente se les va a enviar. Hoy el tema es pilares de una economía política para un proyecto nacional de desarrollo. Como siempre, Jorgelina y Agustín son quienes están coordinando y van a presentar. Yo no les digo quiénes hablan hoy porque se van a encargar de ellos de contarles. Sí decirles, como para tomar el hilo de lo que fue la clase pasada, cuando hablábamos de un Estado desarrollista, ellos nos dieron claros números y claros ejemplos de qué pasa en el mundo con todas las políticas industriales, cuando el mundo está apostando, está duplicando, quintuplicando las políticas industriales. Hoy estamos ante un gobierno que está afuera, que se aleja de las políticas estratégicas industriales, siendo que, como claramente ellos nos mostraban en cuadros, en mapas, en datos, y ustedes, cada uno de ustedes lo saben desde cada lugar, las enormes riquezas, los enormes recursos naturales y las enormes riquezas que tenemos en nuestro país, y lo que significa el tener una política industrial fuerte para el desarrollo local, para el desarrollo nacional y para la generación de empleo. Y también el segundo tema que desarrollamos fue la capacidad de un Estado. Cómo pensar, que me encantó porque nos hablaban de esas 3 miradas que hay en el Estado: la mirada optimista, la pesimista y la sociológica, ¿no? La pesimista, que te dice un Estado es algo muy grande, termina siendo un obstáculo; la positivista, que te dice el Estado omnipotente; y la sociológica, que es hacia la cual nos identificamos, que es cómo pensamos en hacer un Estado eficiente, con todas sus capacidades desarrolladas. Y para eso justamente hablábamos de la importancia del recurso humano y de la necesidad de pertenencia cuando estamos en un lugar, en alguna oficina, algún espacio del Estado, cómo hacer que ese Estado eficiente con sus políticas a largo plazo realmente lleguen y sean efecto para la sociedad. Y para eso el recurso humano, que está ahí, esa primera ventanilla que se encuentra cuando nos acercamos ante un planteo del Estado, tiene que sentir que está al servicio y sentir el orgullo de ser parte de ese Estado.
Todo eso lo desarrollaron, nos dejaron pensando, sé que muchos de ustedes después nos escribieron y nos pedían información, o habían quedado, sentíamos que logramos eso, que generar ese debate, ese interpelarnos y preguntarnos qué podemos hacer cada uno del lugar. Bueno, eso hoy, a disfrutar esta segunda charla. Bueno, muchas gracias, compañera. No quiero quitar más tiempo de lo que en verdad nos convoca, que son las exposiciones de mis compañeros, pero gracias por la síntesis, se nota que también prestaste muchísima atención. Esperamos que ustedes también se hayan quedado con esta misma sensación, ¿no? Digo, hay algo de este momento del peronismo que si no traemos ideas a la mesa que incomoden, o que al menos no son las que a priori hubiéramos elegido, no vamos a generar la renovación que necesitamos. Así que bienvenidas todas esas reacciones, comentarios o pensamientos que quedaron ahí dando vueltas para fortalecerlos mucho más. Quedó súper claro un poco el guión. Yo trabajo en temas de educación, así que entenderán que para mí es muy importante que un programa haga sentido y tenga un guión. Solo para que entendamos, partimos de un primer encuentro en el que pusimos claro foco en las condiciones que necesitamos para un modelo de desarrollo en la Argentina. Trabajamos fuertemente cómo sería el retorno de la política industrial, y a su vez también en el segundo módulo, en la segunda hora, trabajamos sobre las capacidades estatales que necesitamos para desarrollar la política industrial que va a generar la mejora de las condiciones de vida de la población. En este segundo encuentro lo que vamos a hacer es pensar los pilares, ¿no? ¿Cuáles son las grandes ideas que nuestro movimiento, que los justicialistas podemos hacer al debate? Pero si escuchan bien. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos, ahí volvimos. Creo que nos fuimos un toquecito. Pero bueno, no voy a demorarme mucho más. Las dos grandes ideas a trabajar hoy son la política económica que proponemos y también la política tributaria. Cómo ambas hacen sinergias para promover un modelo de desarrollo para nuestro país. Así que en vistas a avanzar, les voy a introducir a los dos compañeros que tienen a cargo este primer módulo, que es, como decíamos, de cuáles son los pilares, ¿no? para una macroeconomía estable que nos permita desarrollarnos. Van a estar a cargo de este módulo Noelia Abate, que es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Economía Política por Flaxo y actualmente es doctoranda en Desarrollo Económico por la UNTI. Se especializa en temas de desarrollo productivo y económico, y a nivel, o su trayectoria profesional está vinculada, tuvo un paso por la Dirección de Logística y Servicios Compartidos en la Secretaría de Minería del ex Ministerio de Desarrollo Productivo. Y también tenemos al compañero, entre otras muchísimas cosas, pero que si me extiendo más, perdón, no nos sirve. Y después también tenemos al compañero Alejandro Prieto, que es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Martín. Está orientado en temas de historia económica argentina, escribe en revista Retornos sobre esos temas también, y actualmente trabaja en transporte y logística, pero también tiene trayectoria en el sector de las finanzas y en el sector comercial. Así que bueno, los dejamos en muy buenas manos y muy atentos a sus reacciones. Como ya saben, una primera media hora de exposición seguida por una media hora de intercambio. Así que esperamos sus anotaciones para dar lugar al debate. Estamos, sí. Es la otra. Bueno, si les parece, mientras vamos buscando entonces la PPT, agradecerles a las compañeras por la presentación súper clara y también el resumen del encuentro anterior. Y bueno, como recién les comentaban, la idea, por lo menos de nuestra participación, es hablar de lo que es la macroeconomía, entender un poco cuál es la coyuntura actual, cómo se vincula con la historia macroeconómica de nuestro país, que Ale es especialista del tema y se los va a poder comentar mejor.
Pero bueno, si les parece, vamos a arrancar entendiendo un poquito qué es lo que pasa actualmente, sí, como la coyuntura económica, y proponer un poco como eje ordenador de esta coyuntura económica para entender la macro actual, bueno, el objetivo actual del gobierno de reducir la inflación, y para eso, bueno, detectar que la principal vía por la cual ellos pretenden reducir esta inflación es a través de la contracción de la emisión monetaria. Habremos escuchado bastante, escuchar esto de la emisión, se vincula directamente con la inflación y que, bueno, no pareciera encontrar el gobierno otros causantes de la inflación, como si pudiéramos encontrar, por ejemplo, en lo que es lo cambiario, lo especulativo y otros factores. Acá estaríamos más orientados o centrados en lo que es la emisión monetaria, y de ahí la detección entonces posterior de tres causas de la emisión monetaria que el gobierno destaca, que son, en primer lugar, el déficit fiscal, el pago de intereses de pasivos remunerados del Banco Central, que ahora lo explicamos un poquito mejor, y la compra de dólares para mantener el tipo de cambio, lo cual implicaría tener más reservas. Esto lo charlamos en breve un poquito mejor, pero sí quedarnos con esta foto, que las tres causas que estaría detectando el gobierno son estas tres. ¿Y cuáles son las tres propuestas entonces para reducir la emisión monetaria y por lo tanto reducir o anular estas tres causas de emisión, es decir, el déficit, intereses y compra de dólares? Pues pasivos remunerados del central al tesoro a través de un instrumento que todo esto lo vamos a comentar en breve. Y luego la contracción de la brecha cambiaria a través de la intervención del mercado financiero. Me interesa entonces que, como punto, digamos, como para comenzar, nos quedemos con esta fotito, tres causas, tres propuestas, las masticamos un poquito más ahora en la siguiente filmina. Arrancamos entonces con la ejecución presupuestaria. Habíamos dicho entonces que el primer enemigo un poco de esta emisión monetaria era la existencia del déficit fiscal. Yo gasto más de lo que tengo. ¿Cuál fue la propuesta inicial del gobierno? Bueno, esto se termina, la contraparte de este déficit es entonces el superávit, por lo tanto el superávit fiscal, es decir, que mis ingresos sean mayores a mis gastos, sean un medio para reducir la emisión monetaria. ¿Qué termina pasando? Que efectivamente, luego de más de 10 años, sí terminamos teniendo superávit fiscal, los ingresos sí terminan siendo superiores a los gastos, pero miremos de qué manera termina pasando esto. Si nos fijamos en esta tablita que tenemos en el margen derecho arriba, vemos los valores de junio y del primer semestre de este año, y lo que encontramos es que los ingresos que tiene el Estado, es decir, su recaudación de IVA, la recaudación en términos de aportes y contribuciones a la seguridad social, los derechos de exportación, es decir, todas formas que tiene el Estado de hacerse de dinero, está cayendo con respecto al mismo mes y al mismo semestre del año pasado. Y los gastos también están cayendo, pero a un orden muchísimo mayor. Sobre todo si tuviéramos que destacar de qué forma se contrae este gasto, y a través de la caída generalizada, sin lugar a dudas, de lo que son las prestaciones sociales, sobre todo haciendo foco en lo que son las jubilaciones y pensiones contributivas. También vemos lo que es la contracción de los salarios estatales y otros gastos de funcionamiento y la quita de subsidios, haciendo más bien foco en lo que es energía y transporte. ¿Qué quiero decir con todo esto? Entonces dijimos, primera causa de emisión monetaria es el déficit que propone el gobierno superávit fiscal. Bueno, ¿de qué forma? Habremos escuchado en lo que fueron las promesas de campaña, eliminar todos estos gastos que estaban de más, etc. Pero lo que nos terminan indicando los datos es que son los ingresos y los gastos los que terminan cayendo, solo que los segundos caen a una mayor velocidad que los primeros. Pero los ingresos del Estado también están cayendo. Vía, digamos, ¿de qué forma? A través de la recesión económica, producto de las políticas económicas y macroeconómicas que estamos viendo actualmente. La siguiente filmina, me interesaba un poco mostrar la apertura de los ingresos y variaciones también de estos ingresos con respecto al primer semestre. No me quiero detener mucho acá, pero sí destacar que se ve claramente que el IVA, que por ejemplo representa el 20% de lo que son los ingresos totales del Estado y los aportes y contribuciones a la seguridad social,
que no deja de ser un reflejo de lo que está pasando en el mercado laboral y que representan el 28% de los ingresos del Estado, están cayendo en el orden del 20 y el 28, perdón, en el orden del 8 y del 16,6%. Es decir, son partidas muy importantes, con gran caudal para el Estado y que están cayendo de manera también muy grande. Sí podemos ver que lo que son los derechos de exportación, que tienen una participación menor en lo que es el primer semestre, sí tienen una variación real positiva. Ahora, si empezamos a ver más lo que es el mes a mes, no vamos a tener un valor tan positivo. Pero si después, si vemos en la siguiente filmina lo que son los gastos, lo que vamos a encontrar era entonces lo que les comentaba recién. Los ingresos caen, pero los gastos caen y en un orden mayor, pero los ingresos siguen cayendo producto de la recesión económica, y por eso terminamos viendo, como se ve claramente en esta tabla, que lo que son las jubilaciones y pensiones contributivas, partida que tiene la mayor participación en lo que son las prestaciones sociales, si nos fijamos, prestaciones sociales representan un 64% de los ingresos del Estado. Estas prestaciones caen un 20,7%, y las jubilaciones, que representan el 37% de todos los ingresos del Estado, están cayendo un 25%. Después vamos a ver otras partidas, aunque con menor volumen, como los subsidios, gastos de funcionamiento, salarios, etcétera, que también caen en un orden muy importante, pero bueno, tienen una participación menor. Pero todo esto nos permite entender cuál es el orden en el que está cayendo el gasto y también los ingresos, y desde qué partidas se está ajustando. Uno podría pensar a priori que las jubilaciones y pensiones no debieran ser algo que es un gasto excesivo, sino que hace a la política económica y social que quiere tener un Estado, de los ingresos de determinada población, jubilaciones y pensiones. Y algo interesante capaz para destacar es que esos salarios que vemos debajo de gastos y funcionamiento, que representan un 15% y que están cayendo un 16%, que también tienen los intereses que pagamos en conceptos de intereses de deuda. Como para tener un poco en consideración cuál es el volumen de los intereses que se vienen pagando respecto de... Dale. Excelente. Te sale que cualquier cosa le ponga. Tenía que arrancar. Seguimos, bien. No. Bueno, entonces seguimos con el segundo punto, que justamente estábamos hablando del traspaso de los pasivos remunerados del central al tesoro. ¿Y qué quiere decir todo esto, no? Lo que el gobierno un poco está detectando es que se está perdiendo, por digamos decirlo de forma coloquial, se está perdiendo dinero vía pago de intereses de parte del Banco Central de la República Argentina. ¿Las escucha bien? ¿Nos confirman? Genial. Que básicamente, ¿qué son estos intereses por los cuales se pagan? El central lo que hace era emitir distintos instrumentos. En este caso vamos a hablar de los pases pasivos, que básicamente, sacando los nombres complicados, es básicamente tengo un papel, se lo doy a otra contraparte, esa contraparte me da dinero y eso me permite a mí, Banco Central, sacar circulante de la economía. Saco excedentes monetarios, saco plata. ¿Por qué saco plata? Porque me genera, yo tengo que pagarte una tasa de interés, porque la otra persona, digamos, ¿cuál sería el incentivo que tiene de acceder a este tipo de instrumento? El tema que genera todo esto es que termina generando una cierta limitación para el Banco Central a la hora de generar su tasa de política monetaria. Porque si yo, Banco Central, incremento mi tasa de política monetaria, también voy a tener que pagarte más intereses por estos pases pasivos que yo te estoy otorgando a vos. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene entonces el gobierno? Es, bueno, yo estoy terminando, al final, yo estoy armando estos instrumentos porque fue el Tesoro quien no supo administrar las cuentas, gastó más de lo que le ingresó, por lo tanto hay mucho más circulante en la economía porque hubo que emitir para financiar ese gasto que era superior a esos ingresos. Entonces se saca este instrumento para absorber ese circulante que excede. ¿A qué tasa te pago? A la tasa de política monetaria. Pero yo, central, me conviene, por un lado, tener una tasa alta para que, por ejemplo, el plazo fijo tenga una tasa de interés alta y que todos tengamos incentivos a ir y poner nuestra plata en un plazo fijo y que no esté en la economía, pero al mismo tiempo, si esa tasa es muy alta, lo que va a terminar generando es que yo tenga que pagar intereses muy caros por los otros pases pasivos que yo saqué para justamente sacar circulante. Entonces, es bastante complejo, ¿no? Es un poco
difícil de administrar esa tasa porque por un lado saco excedente a través de plazo fijo, por ejemplo, pero por el otro termino generando incremento de intereses vía otro instrumento. ¿Qué resuelve el gobierno? Bueno, el Tesoro no supo administrar las cuentas, le voy a realizar un traspaso de estos pasivos remunerados del central al Tesoro y me voy a sacar esta deuda encima. Entonces, por supuesto, hay un saneamiento, podríamos decir, del balance del Banco Central, pero la contraparte es el empeoramiento del balance del Tesoro, ¿no? Yo no puedo hacerlo desaparecer de un día para el otro, por eso se terminan creando estas letras fiscales de liquidez que lo que hacen es modificar, en vez de tener pases pasivos a un día de parte del central, pasarlos a lo que es el Tesoro vía letras fiscales de liquidez que son a un año. Entonces, en vez de tener deuda un día, la tengo esta deuda a un año y el central terminaría teniendo una mayor libertad para fijar su tasa de política monetaria, es decir, la tasa de interés de la economía. Habrá que ver cómo se termina manejando, porque fíjense que la política monetaria, que destaqué en el punto 1, fue una contracción de esta tasa de política monetaria. El gobierno inicia con una tasa nominal anual del 130% y la termina bajando hasta un 40% porque el objetivo que tiene es que los compromisos que justamente tiene el central sean menores vía tener una tasa de interés real negativa, es decir, que vaya evolucionando por debajo de lo que es la inflación y de esa forma me permite a mí contraer, a mi Banco Central, contraer la emisión endógena. Después también se instrumentaron otros, por ejemplo, bonos como lo que es el BOPREAL, que fue un bono que emitió el central para que los importadores se hagan de los dólares que necesitan para luego realizar las obligaciones que tenían pendientes por sus importaciones. Y con respecto a lo que es el dólar, claramente tenemos una brecha cambiaria que se explica por el retraso en la fijación del tipo de cambio. Habremos escuchado esta famosa palabrita del crawling peg, que no son más que pequeñas devaluaciones del 2%, que como podemos ver no se condicen con la evolución de los precios de la economía. Por lo tanto, esa brecha se va extendiendo con el paso del tiempo y obviamente los sectores que tienen ingresos dolarizados están tirando la bronca porque ya me doy vuelta y veo que el mercado evoluciona de una forma y entiendo que el dólar debería ser uno y me doy vuelta, voy al banco y veo que el tipo de cambio es otro, justamente explicado por este crawling del 2%. ¿Y qué resuelve el gobierno? Intervenir el mercado financiero para bajar el precio de otro dólar financiero que se denomina contado con liqui y achicar esa brecha sin modificar esas pequeñas devaluaciones del 2%. Obviamente que si yo tengo que intervenir el mercado financiero vendiendo dólares, lo que estoy haciendo es perdiendo reservas. Siguiente. En este cuadrito, entonces, lo que podemos ver es lo que fue sucediendo con el pago de intereses de pasivos remunerados, esto que decíamos, los intereses que yo pago por estos instrumentos, y cómo, obviamente, van cayendo, porque va cayendo la tasa de política monetaria, y después vamos a ver, en esa barrita más naranja, la migración de lo que teníamos antes, el concepto de pases pasivos o pasivos remunerados del central al Tesoro a través de lo que son las letras fiscales de liquidez. No quiero que nos quedemos capaz con lo técnico, sí quiero que nos quedemos que la deuda del central se pasó al Tesoro, básicamente es eso. ¿De qué forma? Yo antes tenía deuda que era un pase pasivo a un día, se la di al Tesoro a través de una deuda a un año. Básicamente es eso. La pateé hacia adelante. Ahora el central tiene, digamos, muchísima más libertad entonces para fijar su tasa de política monetaria, la tasa de interés que rige en cierta forma la economía. La pregunta es si lo utilizará o no, porque la tendencia que estamos viendo en la tasa, al pasar del 140 al 40%, es una tendencia decreciente. Entonces habrá que ver cómo se termina resolviendo la situación de la tasa de política monetaria. Siguiente. Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué baja la tasa entonces? Para justamente tener que tener menos compromisos en sus pasivos remunerados. Pero ahora, con el traspaso de la deuda, debiera subir. Pero habrá que ver si es lo que efectivamente termina pasando. Claro. Como entonces les comentaba antes, la contrapartida de que yo esté interviniendo el mercado financiero, es decir, que yo venda mis dólares para inundar el mercado financiero de dólares y que baje el precio de ese dólar contado con liqui, es que están cayendo mis reservas. Obviamente es pequeño el periodo que podemos agarrar, pero la tendencia es claramente decreciente
y esto ya está prendiendo alarmas a nuestros acreedores y a quienes obviamente les debemos dinero porque estamos perdiendo la divisa con la cual sí podemos hacer frente a nuestros compromisos de deuda. Se prenden un poco estas alarmas porque estamos vendiendo los dólares y obviamente esto termina impactando en lo que es el riesgo país. El siguiente. Bueno, un poco entonces contar cuáles son los valores de inflación, siendo que ya vimos las 3 causas de emisión y las 3 propuestas que tuvo el gobierno para, de cierta forma, contrarrestar estos orígenes de la inflación, que va del origen de lo que es la emisión monetaria. Y sí, lo que estamos viendo es que luego de este fuerte traslado a precios que tuvo la devaluación de diciembre del año pasado, sí la inflación empieza a desacelerarse, pero a costa de una fuerte recesión económica, un posterior entonces retraso en lo que es el tipo de cambio y la continuidad de lo que es el cepo cambiario. A esto sí también le tenemos que sumar lo que son las subas tarifarias y obviamente esto termina afectando la sostenibilidad del régimen porque cuanto más se puede achicar esta torta, cuanto más puede ser la recesión económica, probablemente no mucho más, justamente por la conflictividad no solo económica sino social que esto termina generando. Obviamente esto termina impactando en lo que es actividad, tenemos todos números decrecientes, no solo en junio, que es el indicador que tenemos a la derecha, sino también a la izquierda la evolución de lo que es el índice de producción industrial manufacturero. Tenemos todos valores negativos, tanto en lo que es el nivel interanual, es decir, mes contra mes, y el acumulado, conjunto de meses contra el mismo conjunto de meses anterior. Entonces, siguiente. Entonces, algunas reflexiones que se pueden desprender de todo lo que estuvimos hablando es que hay una desaceleración en la evolución de los precios, es real, pero está apalancada en lo que es la recesión económica, el retraso cambiario y el cepo. Y los 3 son factores que no los podemos sostener eternamente en el tiempo, tienen una caducidad. Si no quiero dar más tiempo. Bien, entonces son 3 factores que no los podemos sostener eternamente en el tiempo. Después, lo que es el saneamiento del pasivo del central, esto que comentábamos recién de los intereses que tiene que pagar el banco por la deuda que tiene, bueno, se viene sosteniendo a través de una tasa de interés real negativa, es decir, que evoluciona por debajo de lo que es la evolución generalizada de los precios, y ahora tenemos entonces una transferencia de pasivos al tesoro, y entonces esto le permitiría tener al banco una mayor flexibilidad para lo que es el establecimiento de su tasa de política monetaria, la que dijimos tasa de interés que rige toda la economía. En tercer lugar tenemos la intervención del mercado financiero. ¿Por qué? Básicamente para hacer caer la cotización del dólar financiero y que eso arrastre a los otros dólares, como por ejemplo también en paralelo, y reducir la brecha cambiaria sin tener que devaluar. Obviamente la contrapartida que tiene esto es que caen las reservas internacionales que también nosotros necesitamos para hacer frente a nuestros vencimientos de deuda. Y luego sí, obviamente sabemos que el gobierno quiere quitar el cepo y para eso está buscando dólares, pero claramente el mercado al momento no lo estaría convalidando. De hecho, hay informes recientes del FMI donde ya nos dijeron que hasta 2025 ni vayamos a tocar la puerta porque no estarían en condiciones de hacernos ningún tipo de préstamo más, pero tener los dólares necesarios es una condición, para la redundancia, necesaria para poder avanzar en una dolarización. A esto se le suma obviamente caen los mercados de Japón, bueno, contexto internacional complejo. Y también el gobierno necesita dólares porque tiene que hacer frente a sus vencimientos de deuda para los próximos años. Habremos visto que nuestro ministro de Economía se ha juntado con distintos agentes, acreedores, inversores, etcétera, para decir tenemos el dinero para hacer frente a estos vencimientos. No pareciera estar del todo convalidado por el mercado, pero lo que sí terminamos viendo es que Argentina sí quiere volver a acceder a los mercados de capitales para financiarse y como les comentaba recién, es un desafío bastante importante, sobre todo estando inmersos en este contexto global tan complejo. Así que bueno, esto es un poco la interpretación que queríamos hacer hoy con respecto a la coyuntura económica, pero todo esto está apalancado en nuestra historia macroeconómica, lo que ha pasado en todos los últimos años de nuestro país. Así que en la siguiente va a empezar a comentarles Ale. ¿Podemos volver al gráfico para que se vea cómo están dando todos los números negativos? Esta la querías. Esta.
interanual e intermensual. Sí. El INDI es el índice de producción industrial manufacturero. Básicamente me está diciendo cómo se está moviendo la industria, la mayor generadora de empleo de nuestro país, mayor traccionadora de sectores y del entramado productivo, ¿no? La complejidad económica la vamos a encontrar sobre todo en este sector, y podemos ver que no solo el IPI manufacturero, me hago referencia al gráfico a la derecha, barrita naranja, no solo está cayendo un 20,1% junio del 2024 contra junio del 2023 es este valor, sino que todos los sectores que lo componen también tienen valores negativos. Y acá nos zafa alimentos y bebidas porque sea del campo, que lo tenemos segundo cayendo al 8%. No se salva lo que es sustancias y productos químicos, un sector recontra fuerte, está cayendo en el orden del 12%. Lo que es refinación de petróleo, obviamente un sector súper fuerte, también está cayendo en el orden del 1,2%. Así que un poco esto lo que nos permite ver es que la caída o la contracción en los gastos está plenamente también apalancada en lo que es la contracción de la actividad económica. Hay donde decir productos de tabaco. Mucho. No, ya sé, pero es ya hecho el cigarrillo, o sea, ¿no? En cuanto, ¿eso cuánto afecta la producción del tabaco en sí? La industria. Sí, es como una rama general, ¿no? Los distintos sectores que lo componen, sí. Y creo que también, sí, y creo que también un buen indicador para ver lo que pasa en la industria suele ser ver el pulso de lo que le pasa a maquinaria y equipo y a vehículos automotores, porque esos sectores terminan siendo un poco, sobre todo maquinaria y equipo, ¿no? Lo metalúrgico es un poco madre de otros sectores, y si cae eso, quiere decir que, y más en el orden de más de dos dígitos, maquinaria y equipo cayendo al 33% es industria súper contractiva, exactamente. Sí. Muy bien, bueno, perdón. Divino. Pasamos a la siguiente, así arrancamos la segunda parte. O sea, la siguiente que Sí, estaba en la misma fila. Sí, exacto. Puedo dar una fila. Decirle que al final Sí. recibimos ahora, las después. sugerencias. Sí, Adiós. Dale. Dejamos las intervenciones o comentarios, preguntas para dentro de 15 minutos, que es cuando va a terminar Ale, y ahí abrimos la conversación. Vamos a tratar de hacerlo dinámico, así no duramos tanto y pueden hacer las consultas de línea. Bueno, en base a lo que estuvo diciendo Noé, yo planteo desde el punto de vista histórico-económico cuáles son los desafíos históricos que enfrenta el gobierno de Milei. En este PPT particular yo voy a elaborar sobre dos cuestiones muy importantes, que es el cepo cambiario o el control de cambio, que es el nombre técnico, y los controles de precios, entre los cuales van a estar los subsidios a las tarifas, por ejemplo. Entonces vamos a ver que cuando hablamos al inicio de la charla de un modelo de desarrollo, este tiene que ser permanente y sustentable en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que los desajustes que se hacen en política económica, monetaria y fiscal no tienen que derivar en ajustes brutales que después terminan en una recesión o, en el peor de los casos, como puede llegar a pasar ahora, en una depresión. Vamos a ver que las medidas económicas que los distintos gobiernos se tiran por la cabeza, fueron medidas peronistas, medidas radicales, medidas liberales, en realidad lo que sucede es que son medidas que son estructurales de la economía argentina. Son medidas económicas que nacen como herramientas y que después se complementan como parte de un programa económico. Entonces, herramientas que deberían ser eso, valga la redundancia, herramientas pasan a ser parte de programas comunes a los distintos gobiernos. El problema número uno principal de la economía argentina, que distorsiona el crecimiento, incluso lo interrumpe, y también interrumpe el flujo de capitales, como si también merma las reservas del Banco Central en un esquema de tipo de cambio, el esquema cambiario en realidad de flotación administrada, es el cepo cambiario o el control de cambios. Bien, acá en la primera lo podemos ver, se define como cepo cambiario las restricciones impuestas sobre el mercado cambiario, pueden ser comerciales, financieras o cuantitativas, como es actualmente a partir de 2011, en donde se puede acceder a una cantidad de dólares por mes. Bien, naturalmente, si bien fue vuelto en 2011, el cepo es un común denominador en la historia argentina. Bien, es la herramienta transitoria que se convirtió en pieza clave de los programas económicos. Vamos a la versión primera.
Es una herramienta que se impone en 1931 para lidiar con la Gran Depresión, para lidiar con un shock externo. En términos históricos es muy común, en la época se utilizaba en gran cantidad de países de Europa, con distintos objetivos cambiarios, financieros e inflacionarios. ¿Por qué inflacionarios? Ahora lo vamos a ver abajo, pero en sentido práctico el cepo lo que busca es divorciar las fluctuaciones del mercado internacional de la balanza de pagos en cuestión. ¿Qué significa? Que el cepo naturalmente involucra un desdoblamiento cambiario. Bien, este desdoblamiento puede ser comercial y financiero, y lo que se busca es que las operaciones financieras, el tipo de cambio sea libre, ¿sí? Esto naturalmente, como bien especificó Noé, nunca termina siendo así. Ahora vamos a ver por qué, porque hay algo que se llama brecha. Y el resto de las operaciones se tiran, de forma coloquial, por el mercado comercial. ¿Bien? ¿Para qué se fija el tipo de cambio comercial? Bueno, este tiene un objetivo que es la famosa ancla cambiaria, para contener la inflación. Yo mando la mayor cantidad de operaciones comerciales por este dólar y naturalmente intento que esto me haga de ancla en los precios, ¿sí? Obviamente, si la política monetaria y la política fiscal no acompaña el ancla cambiaria no tiene ningún tipo de validez y ningún tipo de impacto real en la economía argentina. ¿Por qué digo esto? Ahora vamos a ver la próxima filmina, pero tuvimos ancla cambiaria en los últimos prácticamente 15 años interrumpidos, a excepción de quizás el 2016-2019 de Macri, y aún así con ancla cambiaria el nivel de precios nunca paró de aumentar. ¿Por qué? Porque si yo tengo ancla cambiaria pero aumento la emisión monetaria, como bien dijo Noé, o aumento el financiamiento del tesoro, u otras cuestiones, naturalmente voy a tener siempre un stock de pesos que me va a hacer presión sobre los distintos tipos de cambio. Entonces, el ancla cambiaria solamente sirve si el resto de las medidas económicas acompañan el programa económico. Antes de pasar a la próxima filmina, lo puedo mostrar con ejemplos. Dos ejemplos en donde el ancla cambiaria funcionó, aunque sea de forma temporal, para contener el nivel de precios, es el Plan Austral en 1985 y la famosa convertibilidad. La convertibilidad tenía un ancla cambiaria, pero también tenía un set de reformas económicas institucionales, entre las cuales se encontraba una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la creación de la Superintendencia de Seguro Bancario, la prohibición de contratos indexados quiere decir que van al ritmo de la inflación, que acompañaban este anclaje del tipo de cambio. Sin eso, el ancla cambiaria posiblemente no sirve de nada. Pasamos a la próxima filmina. Bien, como describí, el cepo cambiario o el control de cambio fue una moneda común entre los distintos gobiernos, radicales, peronistas, liberales, parte de programas ortodoxos y heterodoxos y también de planes de estabilización. Bien, fíjense, yo acá pongo una estadística que la saqué de un PDF que yo adjunté en el Drive, que es el control de cambios de FIET. Argentina funcionó con control de cambios o fijación en la mayoría de sus años. Fíjense la cantidad, arranca en 1931, llega al 45, en el 46 se nacionaliza el Banco Central, funciona hasta el 58, del 59 al 71, del 71 al 81, del 87 al 89, y del 92 al 2001 no teníamos restricciones cuantitativas en las importaciones, los que vivieron en los 90 lo recordarán, gran parte de por qué se fundió la industria, pero sí teníamos anclaje del tipo de cambio. Entonces, como bien dijo Noé, el atraso cambiario incluso es moneda común en los esquemas de tipo de cambio fijo también, más aún. Razón por la cual una dolarización en la economía argentina sería extremadamente peligrosa porque profundizaría el atraso cambiario a niveles nunca vistos en un país de ingreso medio como lo es Argentina. Bien, yo les expliqué que el desdoblamiento cambiario entre el mercado financiero y el mercado comercial nunca sucede como debería suceder y en parte por la famosa brecha cambiaria, que es el diferencial de precios entre los distintos tipos de cambio. ¿Por qué nunca sucede? Bueno, principalmente porque nunca se puede divorciar por completo las operaciones financieras del mercado comercial, es decir, no se puede controlar de forma fehaciente. Siempre se filtran operaciones que deberían estar en el mercado financiero hacia el mercado comercial y ahí es donde el Estado empieza a tener problemas y donde aparece la famosa brecha. Yo acá tomo una estadística de distintos trabajos económicos. Desde el 2002 hasta la actualidad, el Estado argentino recaudó 210.000 millones de dólares en retenciones y perdió la mitad en brecha cambiaria. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que aún con una brutal recaudación, las reservas netas del Banco Central fluctúan entre negativas y positivas desde 2015 y que solamente fueron positivas durante el ingreso del préstamo stand-by del FMI, las divisas extranjeras o, caso particular, como puede ser el swap con China, el préstamo con el BIS, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, la brecha cambiaria es un problema grave en este esquema cambiario, ¿sí? Pasamos a la siguiente filmina.
Bien. Acá yo puse un gráfico de cuántas reservas podría el Banco Central entre 2019 y 2023. ¿Por qué utilizo este periodo? Bueno, porque básicamente es el que nos compete a un gobierno más cercano a nuestras ideologías. Fíjense que la intervención cambiaria es altísima hasta llegar a un máximo de 800 millones de dólares en agosto de 2023, contando la sumatoria anterior. Bien, pasamos a la próxima filmina. Bien, vamos a ir al problema número 2. Yo al final del trabajo voy a dar las soluciones a los problemas, las soluciones o las alternativas a los problemas. El problema número 2 son los controles de precios. Bien, los controles de precios también son herramientas temporales para lidiar con contextos adversos, pero que naturalmente, al estar siempre esta dinámica de crisis sin fin en la economía argentina, terminan siendo moneda corriente de todos los gobiernos. Los controles pueden ser sobre bienes y productos finales, un precio máximo, que sí, si el gobierno no homologa las paritarias por encima del 2%, es un control salarial sobre un precio tan importante como el salario. También. Vamos a la próxima filmina, por favor. Le dijo que... No, son temas pesados. Bien. Vamos un poquito más tranquilos. Sí. Bien, herramienta utilizada para lidiar con los contextos adversos. A nivel tarifario, ¿en qué se utiliza? Bueno, se utiliza en general para compensar el diferencial perdido por inflación, es decir, el salario empieza a rendir menos, vos ganás más nominalmente, es donde aparece la famosa ilusión monetaria, pero compras menos al tener el impacto de la inflación. Naturalmente los controles nacen con la finalidad de regular un mercado específico, como yo acá pongo un ejemplo cuando se buscó regular un precio máximo en el 2020 del alcohol en gel, por una explosión de demanda. Pero el problema es que después se convierten en parte de la estrategia económica. Lo vamos a ver con un ejemplo claro, en donde yo voy a juntar un gráfico de salario real, pero Argentina hasta 2015-2016 tuvo el salario más alto de Latinoamérica, aún contemplando el atraso cambiario del tipo de cambio oficial. Para que se den una idea, incluso en el periodo de bonanza, nunca se dejó de subsidiar los servicios públicos a la oferta. Esto no quiere decir que los subsidios no deban ser parte de un programa económico, porque lo son en todos los países y sobre todo dentro de una industrial policy, como por ejemplo puede haber explicado Leandro en el encuentro anterior. El problema es cuando se derrochan recursos en sectores que realmente pueden afrontar primario en subsidios. Yo lo entiendo. El problema es que si yo lo tengo en 2015 y en años anteriores, de la misma forma, es decir, gastando aproximadamente entre 10 y 13 puntos del gasto primario y aproximadamente entre 0,9 y 1,5 del PBI, estoy teniendo un problema de asignación de recursos ahí. Recursos que podrían o bien ahorrarse para buscar el superávit fiscal o saneamiento de las finanzas públicas, o bien redirigirse hacia un sector que se necesite más, como por ejemplo puede ser la asistencia social. Vamos a la otra filmina, por favor. Bien, ¿cuáles son las principales problemáticas? Una es el atraso tarifario. ¿Cuál es el problema? Es que al subsidiar directamente a la oferta, subsidiar directamente a la empresa, el diferencial que absorbe el Estado no lo paga en unidades monetarias ni en dólares, sino que lo paga en general en instrumentos de deuda pública. Si a eso yo le sumo la posibilidad de girar divisas, es decir, el esquema tarifario, el desenlace es el deterioro del servicio, que va aumentando paulatinamente de 2001 en adelante, cortes de luz, deterioro de las fibras eléctricas, etc. Y que terminan también en una distorsión de precios, que es lo que vemos aquí en la segunda parte. ¿Qué es una distorsión de precios? Bueno, que básicamente los controles no contemplan de manera fehaciente, en parte por las diferencias intertemporales, cuando se hacen y cuando se actualizan, las variaciones de costo, los ajustes reales por inflación, y en el peor de los casos la rentabilidad comercial obliga quizás a los proveedores de servicio a vender por debajo de los costos reales que tienen en la economía. Bien, las empresas deciden no cumplir los controles sobre los productos y hay dos opciones: o los retiran del mercado o básicamente entran en una guerra con el Estado que termina multándolos a través de organismos estatales por no cumplir los acuerdos de precios, y terminamos con desabastecimiento de productos en mercados particulares. Pasamos a la siguiente filmina, por favor. Bueno, acá vemos cuánto gasta el Estado argentino por año en subsidios. Los años que elegí fueron adrede. ¿Por qué?
Porque incluso en los años de la gestión de Macri, en donde las tarifas aumentaron brutalmente, el Estado aún así se comía entre 10 y 13 puntos del gasto primario por año. O sea, aún con una actualización tarifaria, con Mendiguren a cargo de energía, en donde se triplicó, quintuplicó el valor de las tarifas, el Estado seguía gastando una brutalidad de gasto primario por año. El porcentaje del PBI tampoco bajaba el 1.3%. Pasamos a la presión criminal. Y vamos a las alternativas. Soluciones va entre signos de pregunta porque nadie tiene soluciones, sino alternativas o recomendaciones. Bien, dada la evidencia histórica de Argentina, lo que es la flotación administrada en general termina en flotación sucia. ¿Qué significa una flotación sucia? Que yo intento divorciar el tipo de cambio entre comercial y financiero, como bien explicó Noé, se me dispara el tipo de cambio financiero, entonces ¿qué hago? Destruyo el balance del Banco Central interviniendo en el mercado financiero mediante bonos soberanos, que es lo que se vio en los últimos 15, 20 años con distintas interrupciones y que se profundizó mucho durante 2023. Bien. ¿Cuáles son las alternativas? Una es la flotación plena, es decir, tipo de cambio único y libre, es decir, fluctúa por oferta y demanda, el precio lo asigna al mercado y tiene una ventaja muy importante, que el Banco Central no tiene que preocuparse por el nivel de reservas, pasan a un segundo plano. Bien, tiene que preocuparse obviamente, pero no lo interviene de ninguna manera, entonces no tiene una pérdida de reservas por ese lado. La otra opción es una opción que hace el Banco Central de Perú, que es la flotación administrada. ¿Cuál es el problema de la flotación administrada? Que naturalmente conlleva una modificación en las instituciones. Esto quiere decir que no solamente tengo que modificar la Carta Orgánica del Banco Central, porque fue modificada en distintas ocasiones, sino que también tengo que modificar posiblemente la Constitución Nacional, posiblemente la Comisión Nacional de Valores y todos los organismos relacionados a la política monetaria, para que el Banco Central funcione realmente como un banco central y no como un parche, básicamente. Esta opción es la que utiliza el Banco Central de Perú, en donde lo que se hace es básicamente poner bandas de flotación e intervenir las puntas mediante bonos soberanos, pero siempre manteniendo un nivel de reservas razonable. ¿Cuál es la desventaja de la flotación administrada? Bueno, la primera es que puede derivar en flotación sucia, y la segunda es que el Banco Central sí debe preocuparse por el nivel de reservas de libre disponibilidad, porque ante un shock externo posiblemente yo tenga más presión sobre el tipo de cambio. Vamos a la terminar. Problema número 2, los controles de precios. ¿Cuáles son las alternativas? Bien, la realidad es que deben levantarse lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque mientras más se tarda en levantar los controles de precios, más grande es la distorsión, más grande es el agujero fiscal del Estado argentino y más grande va a ser el ajuste para organizar las cuentas públicas. Sobre todo si es un gobierno que no tiene muy en consideración el Estado social, ¿no? Bueno, como es el caso actual. En el caso de los subsidios, se podría optar por un esquema de transferencia monetaria, es decir, no se subsidia el diferencial a la empresa, sino que el saldo diferencial que no puede afrontar el usuario se lo da en carácter de una tarjeta que puede ser a través de un banco público, como el Banco Nación o el Banco Provincia. Y la ventaja de esto es que no altera el precio relativo de la tarifa, sino que la empresa, proveedora de servicios, cobra la tarifa plena y yo directamente subsidio al usuario que no puede afrontarlo. Bien, agarro el diferencial, el usuario se inscribe en el programa de subsidio y yo le transfiero directamente a él ese diferencial que no puede afrontar. Y respecto a los controles de precios o productos finales, los precios máximos, los topes de ganancia, la evidencia argentina muestra que sostenerlos en el tiempo en general terminan en shock. ¿Cuáles son los dos ejemplos más grandes que tuvimos de shock? Bueno, el Rodrigazo en 1974, que es básicamente una actualización de precios posterior a las políticas de Helbach, y después la actualización del gobierno corriente, que terminó en una caída de prácticamente toda la actividad económica. Así que bueno, esto es básicamente cuáles son los desafíos históricos, económicos que afronta Milei y cómo fueron comunes a toda la historia argentina. No son de un gobierno particular, sino que es parte de la incapacidad de Argentina de hacer reformas estructurales para que el modelo de desarrollo sea sustentable y también permanente, y no que se tenga que hacer ajustes de tipo de cambio, de régimen monetario, en los peores casos, como el caso de la convertibilidad, que va luego a una flotación cambiaria, y poder sostenerlo en el tiempo de forma transversal a los distintos gobiernos, no importa el signo político que tengan. Bueno, muchas gracias. Gracias. Si les parece bien, abrimos a 5 minutos de preguntas para después dar paso a la siguiente charla, ¿te parece? Para
Ya. Comentarios, preguntas. A ver. Micrófono abierto. Bueno, ahí les decía Agustín, estábamos muteados, pero ahora venimos para la parte de preguntas, de planteo, de consultas. Levanten la mano para que nos podamos ver. Vamos a achicar el tiempo, habíamos hablado media hora al principio, vamos a hacerlo menos tiempo. Realmente el tema es muy intenso, me imagino que se han quedado con un montón de planteos como nos pasó a nosotros, y que nos gustaría ver los cuadros mucho más, aunque sean cuadros con números tan negativos, pero es poder saber que es la realidad. Así que levanten la mano, nosotros los vemos acá y les dejamos para que puedan hacer las preguntas. ¿A dónde está Romina? Romina. Hola, buenas tardes. Yo soy seguidora de Victoria desde que ella asumió como ministra de Desarrollo Social. Siempre seguí las entrevistas y me pareció muy lógica siempre su lucha. Yo sostengo que el tema de la inflación, para ser realista, esto se dispara cuando fue los tarifazos de Macri, porque hasta ese entonces la inflación se venía manteniendo baja. El problema es que al dispararse esos tarifazos estaban en precio dólares y la gente, por ende, tenía que aumentaran todas las cosas por una cuestión de que tenían que cubrir esas tarifas. Aparte fue una forma ilegal, ya que no hubo una asamblea para debatir si había que, se podía hacer eso, y además se tenía que hacer en forma gradual, y no se hizo ni en forma gradual, ni se debatió sobre las mismas. Directamente de un día para el otro, amaneciste con que tenías que pagar de 100 pesos, para dar un ejemplo, el gas a 1000. Y a donde ibas, comercio que ibas, todos te decían, no puedo pagar el gas, no puedo pagar la luz, y ahora está pasando lo mismo, porque tenemos no solo el tema que ellos quieren dolarizar, sino que no hay dólares. Entonces, la otra vez estaba escuchando, para repasar un poco, una entrevista antes de lo que fueron las elecciones, en la que había un debate con Victoria y Esper, como que le echaba en cara que no había como que no había para pagar, la gente no llegaba a fin de mes, no tenía esto, y ahora cada vez menos llega a fin de mes. Aparte, yo donde vivo en Santa Fe, Casilda, es una zona industrial. Bueno, lo que es toda la parte industrial está un poco parada, hay fábricas que han reducido empleados, eh, tenemos también fábricas que han cerrado, la parte de lo que es el campo, estamos volviendo a tener el problema de que no está lloviendo lo suficiente, estos días llovió muy poco, y bueno, son pilares muy importantes, como la producción que tenemos en Santa Fe, para lo que es aportar al Estado. Aparte, yo sinceramente nunca vi en mi vida, yo tengo 42 años, nunca vi tanta falta de respeto de un primer mandatario hacia su gente, hacia los demás colegas, y sobre todo la forma de atacar, y que si vos decís algo distinto está mal. Yo también estoy en la UNR y ahora los mismos profesores estamos con paros de 48 horas, hacen ir solamente a los estudiantes para los exámenes, porque realmente un profesor con 300.000 pesos no hace nada, y segundo, que tenemos el problema de que un mismo médico, uno pagando una mutual, te está cobrando un plus para hacerte un estudio, por ejemplo, un electro, 12.000 pesos, porque no le cubre la mutual. Digamos, ni un profesional está ganando lo que debería ganar. Yo creo que estamos en un camino a una recesión, y todo este tema de sacar a la luz temas privados que no tienen nada que ver con la política y la situación económica del país, solamente agrava la situación. Y bueno, yo quería dar esa opinión
pero esto tema de la inflación ya viene a partir de los tarifazos que ellos mismos crearon. Digamos, no, siempre se le echó la culpa al peronismo, pero yo te digo sinceramente, mi abuela era peronista y siempre me enseñó buenos valores y yo quiero apoyar solamente un tema que... Romy, gracias. Estamos, perdón. Gracias, Romina. Excelente toda tu exposición y vamos a tomar alguna otra, 2 o 3 preguntitas y contestamos todos juntos, pero tu planteo seguramente coinciden todos los que estamos aquí. Un abrazo. ¿Quién más quiere? Miriam Godoy y Mónica D'Avesa. A ver, Miriam Godoy, ¿está? ¿Cómo ¿Cómo afrontar este problema con el próximo pago de deuda? La puso pregunta. Miriam la puso, la estamos leyendo, ya la toma el equipo. Estamos viendo cómo vamos a contestar. A ver, Mónica D'Avesa. Mónica, ya te desmuteamos, Mónica, espera. ¿La viste? ¿La tenemos? Ahí la tenemos. Mónica y los chicos desarrollan los temas. Sí, el audio. Ahí Inflación. está, Mónica. Ya me reactivé. Mira, mi preocupación, que no sé cómo se va a poner un límite a toda esta evasión de barras de oro que se van a Londres y se quita el respaldo a la moneda. Esto no lo habíamos hablado en el módulo, pero ¿qué limitaciones puede haber? Porque además de fugar todo esto, no sabemos, no es solo el embargo, es cómo van a negociar. No sé. Gracias, Mónica. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Amado. Sí. Bien, Amado Sorzón, querido compañero, ahí estamos leyendo tu pregunta. ¿Querés agregar algo o te desmuteamos? Había 2. Había otra, La reforma de la educación y la reforma de la EFI. Dale. Bueno, ahí vamos con... ¿Querés desmutearlo, Amado? Sí, no sé quién más quiere hablar, que levante la mano. ¿Alguien más quiere? Levante la mano. Fijar, Amado, ¿qué me interesa? es el arriba de... ¿Lo ves, Amado? Al lado de mí. Infladefi y deuda sola. Hacia la izquierda de la pantalla. Reservas como Sí. Amado. ¿Está? ¿Lo tenés? Acabo de pedir que active el audio. A ver, Amado, te pidieron ahí. Exacto. Sí. Bueno. Ahí está. Bueno, a ver, dos temitas rápido y la dejo a la especialista. Tema de la inflación en la época de Kirchner, de Cristina, en los últimos años, sí, la inflación ya era alta, y me pusieron un mensaje que decía que ya era alta cuando la región era 15, en la región era más baja incluso. Bien, o sea, Argentina tiene un problema estructural con la inflación, no es particular de ningún gobierno, sino que es transversal a los gobiernos, que es en parte lo que yo vengo diciendo en la presentación mía, que digo que hay problemas que son histórico-económicos, que son comunes a la historia argentina, es decir, no es casualidad que Argentina tenga un nivel inflacionario de arriba del 200% punta a punta y el resto del mundo tenga niveles inferiores en general al 10%. Entonces, naturalmente no es solamente quizás las tarifas, sino que es la conjunción de que el Banco Central no funciona como un banco central, es decir, no tiene política monetaria prácticamente, no incide la política monetaria en la economía argentina como se incide en Estados Unidos. Acá es una modificación de tasa de interés y no impacta como impacta la modificación de tasa de la FED, y que tampoco hay una articulación de las políticas fiscales que puedan llegar a impactar la inflación. El tipo de cambio tiene un rol en la economía argentina, por ejemplo, sí, lo vimos con la convertibilidad. El ancla cambiaria es importante en los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque en general los procesos de moneda propia tardaron más que en los países desarrollados. Entonces, obviamente que el tipo de cambio tiene un rol importante, se debe arrancar por ahí, se debe en un plan de estabilización tener un ancla cambiaria, pero después, desde mi punto de vista, se debe buscar una flotación, porque es lo que le saca presión al Banco Central y lo que evita siempre que entremos en el círculo vicioso de atraso cambiario, pido un préstamo para solventar el atraso cambiario, se me termina el préstamo, devalúo, se me traslada a precios, me salta la inflación. Eso lo venimos diciendo hace, no sé,
80, 90 años. Entonces, la flotación cambiaria con tipo de cambio único pareciera ser la más acertada para la Argentina y también es lo que hace el resto de la región. A excepción de Perú, el resto de los bancos centrales de la región hacen algo parecido. Y bueno, toco rápido el tema del oro. El tema del oro en general lo que se hace con el oro es agarrarlo y certificarlo en Londres. ¿Por qué se certifica? El oro hay una parte física y una parte que no. Se certifica la parte física y con esa certificación se utiliza para algo. O bien como colateral para un préstamo, o bien también para utilizarlo de colateral para algún activo. Ahora, ahí Mónica creo que hizo la pregunta, esto se hizo en años anteriores. El problema es que ahora lo está haciendo Caputo. Entonces, bueno, eso da un poco más de desconfianza. Es un proceso normal, se coloca el oro, te dan un préstamo de corto plazo, que en general se llama repo, y vos ese préstamo lo utilizás para, por ejemplo, afrontar un compromiso de deuda o lo que sea necesario que vos tengas desde las finanzas públicas. Es un proceso que se hace, es común, pero de vuelta, ahora lo está haciendo Caputo, entonces a mí también me hace un poco más de ruido que lo haga Caputo, que lo haga, no sé, sí, no sé, Guzmán, por ejemplo. Así que bueno, la dejo, ¿no? El tema de las LEFIs y... Bueno, sí, nos queda entonces lo de las LEFI, obvio que adhiero a lo que comenta recién Ale, y con respecto a las LEFI, exactamente un poco como lo que estaba diciendo la persona del chat, efectivamente lo que estamos haciendo es cambiar pases pasivos que son a un día a otro instrumento que son las letras fiscales de liquidez que son a un año. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Pateando los compromisos de deuda que tenemos ahora para más adelante. Esto obviamente va a estar sujeto a la tasa de política monetaria, que es la que habíamos comentado que va a depender de esta nueva libertad que tiene el central para fijar una tasa mayor o menor. Veremos cómo termina evolucionando la decisión de la entidad monetaria, pero efectivamente es así, es tirar hacia adelante un compromiso de deuda y que, bueno, claramente se condice con la situación financiera actual del gobierno, la necesidad de querer patear al futuro. Erradamente no veremos cuáles son las disponibilidades de reservas que tengamos dentro de un año, qué nivel de crecimiento o decrecimiento tuvo nuestra economía para poder hacer frente efectivamente a esos compromisos, pero básicamente es un poco como comentaba, creo que es Amado la persona que habló, que sí, estamos pateando para adelante el quilombito que tenemos ahora con la deuda. Efectivamente, muy buen resumen, la persona del chat. Sí. A ver, ¿qué dice? ¿En qué va a ser el gobierno? Me parece... Sí, ahí hay una interesante, la última lo retoman después. ¿En qué va a ser el gobierno? La prestación sobre el trabajo, no hay aumento ninguno en la prestación. ¿En qué basa el gobierno en la prestación de volver al trabajo y no hay aumento ni bonos en comunicación? Y eso es... En la actualidad no está. Después lo decimos, o sea, seguimos, tomamos esa observación que nos hicieron, seguimos con la segunda parte y después vamos a hacer un cierre que si queda algún otro tema lo volvemos a retomar. Avanzamos para aprovechar el tiempo que nos habíamos dispuesto. Agustín presenta a los segundos panelistas. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Una aclaración previa. Obviamente este es un canal de diálogo que se abre y no se cierra acá. Nos pueden escribir, preguntar. La idea es precisamente que esto también sirva de excusa para conocernos. Y todas las ventanas que quedan abiertas, después obviamente las vamos tratando, charlando, que tengan observaciones o evaluaciones personales que hacer, así que son más que bienvenidas. Generación para el Desarrollo en nuestro espacio, nos buscan en redes, nos escriben, o a través de María y todo su equipo, más que disponibles. Pasamos al cuarto módulo, ya sería del segundo encuentro, que se titula Elementos de una reforma fiscal y tributaria justicialista, y nos van a acompañar otros dos compañeros de Generación para el Desarrollo, que son Jorge Dandinetti y Agustín Seidán. Vamos a estar un poquito más ajustados de tiempo, igual trataremos de dejar un ratito al final para el intercambio, si no de nuevo, está abierto el diálogo más adelante. Bueno, Jorge, acá a la derecha, es licenciado en Administración de Empresas, actualmente trabajando de forma independiente en asesoría impositiva y auditoría. Tiene 20 años de trabajo en el sector privado, en materia impositiva, costo de producción y procedimientos administrativos. Luego, Agustín, que es licenciado en Economía y magíster en Desarrollo Económico, es analista y consultor económico, actualmente trabaja en la consultora Audemus, en el Instituto Argentina Grande y como consultor por cuenta propia. Así que les cedemos la palabra, compañeros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Agustín, este es Jorge. No sé si está la PPT. Sí. Bueno, nosotros vamos a charlar un poco de lo que pensamos desde una mirada peronista de
una especie de reforma o un debate, mejor dicho, sobre lo que debería tener el sistema tributario argentino y lo que debería cambiar, si se quiere. Es una exposición un poco más corta que la anterior, así que vamos a llegar bien con el tiempo. Bueno, nosotros partimos de la base de que Argentina necesita repensar su manera de recaudar. El peronismo hace más de 20, 30 años que no discute una reforma laboral, no, una reforma fiscal, y el sistema tributario como está, creemos nosotros que tiene ciertos problemas. Hay dos puntos claves en este sentido. Nosotros creemos que un sistema tributario tiene que permitir un desarrollo sostenible, como vienen diciendo el resto de los compañeros, un desarrollo sostenible, un desarrollo productivo consistente, y debe permitir el aumento de las exportaciones y una mejor distribución equitativa de las cargas fiscales. Esto es, que los que más tienen, si se quiere, paguen en términos proporcionales más de sus ingresos, y los que menos tienen paguen al fisco al fisco menos de sus ingresos en términos proporcionales. Y además, un segundo eje que pensamos es, bueno, el Estado tiene que, a través del sistema tributario, recaudar lo máximo posible para solventar sus gastos primarios. Esto no implica que el 100% de su gasto lo financie con el sistema tributario, pero deberían mejorar su recaudación. Siguiente. Entonces, a partir de esto pensamos en 4 pilares deseables para el sistema tributario. En primer lugar, la sostenibilidad fiscal. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué significa sostenibilidad fiscal? Buscar un alineamiento entre lo que la sociedad argentina demanda, como servicios públicos, por ejemplo, y lo que el Estado está en condiciones de recaudar en base a varias cuestiones, como por ejemplo su estructura productiva, la demanda social que la sociedad le demanda justamente, el nivel de ingresos, el nivel de exportaciones y importaciones, su propia historia. Argentina es un país que en general es más igualitario que el resto de la región, entonces demanda más servicios públicos, demandamos más servicios públicos, queremos educación pública, salud pública, cierto nivel de jubilaciones que en un sistema de reparto lo pueda financiar el Estado, que esté en condiciones de, bueno, cómo calibrar, si se quiere, ese alineamiento entre lo que la sociedad y lo que demandamos todos como servicios públicos, transporte público también, y lo que el Estado está en condiciones de recaudar a través de su sistema, si quiere, productivo en general. Eso por un lado es uno de los focos. El segundo es la progresividad. Esto que comentaba antes, es deseable que un sistema tributario, que nuestro sistema tributario mejore la recaudación de impuestos denominados progresivos. Esto es que a mayor ingreso alguien pague más en términos proporcionales de sus ingresos, y a menor ingreso pague menos en términos proporcionales. Puede destinar parte de ese ingreso a otras cuestiones prioritarias como la alimentación. En tercer punto, creemos que hay que pensar en una simplificación administrativa del Estado, diferenciar entre contribuyentes autónomos, grandes empresas, pequeñas y medianas, y buscar reducir, si se quiere, la burocracia administrativa que implica pagar los impuestos para las empresas y para las personas. No es lo mismo la empresa YPF que una tornería con 6 o 7 empleados. Y finalmente, el cuarto eje, o el cuarto pilar de esta reforma, de este buen sistema tributario, o mejor sistema tributario, es el fomento al desarrollo productivo. Buscar grabar, nuevamente esto sería al tema de la progresividad, buscar grabar más a la riqueza y al patrimonio y menos a los bienes y servicios vinculados a las actividades productivas. Esto es buscar grabar más a los ingresos de las empresas y de las personas, lo que generan después de una actividad productiva, y no grabar tanto, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos, que graba a la venta de su actividad. Siguiente. Bueno, esta es una foto de cómo está constituido
el sistema tributario argentino en una comparación, si se quiere, regional y con los países desarrollados. Argentina graba, esto es una foto del 2021, del total recaudado, Argentina graba un 17% a los ingresos y beneficios y un 60% a los bienes y servicios. ¿Esto qué significa? Argentina graba el promedio mucho más a los bienes y servicios, es decir, a la actividad económica y a la producción, y graba menos que el promedio de los países de Latinoamérica y de los países también desarrollados a los ingresos y beneficios, que es básicamente la riqueza. Podemos sumar al patrimonio también. Esto significa que se graba más a la actividad en sí que a su resultado. Por ejemplo, un par de impuestos que hacen esto: los derechos de exportación, los ingresos brutos y el impuesto al cheque, graban a la venta y no al resultado posterior a la explotación o al ingreso excedente que queda. Esto genera varios problemas: evasión, elusión, desincentivo a la producción, al ahorro y a la inversión, y también genera un sistema más regresivo, una mayor inequidad fiscal, más carga en proporción a los que menos ingresos tienen. Si se ven en el gráfico, por ejemplo, países de similares ingresos al nuestro, como Brasil, Chile, Colombia, graban 10 puntos más a los ingresos y beneficios y 10 y 15 puntos menos a los bienes y servicios que nosotros. Estamos hablando de países de relativo desarrollo similar y de ingresos promedio parecidos a lo largo de los últimos 50 años al menos. Y los países más desarrollados, que es donde dice países de la OCDE, que generan hasta Estados Unidos, Europa, graban incluso más a los ingresos y beneficios, un 33% contra un 17% nuestro, y mucho menos, un 30% o 30 puntos menos, a los bienes y a los servicios. Siguiente. Bien, ¿cómo se compone hoy nuestro sistema tributario? Esto es una foto de 2022 y 2021 de la recaudación, del peso de la recaudación en términos del PBI argentino. La recaudación total del Estado Nacional, acá no cuentan las provincias, solo el Estado Nacional, representa aproximadamente el 25% del PBI. El IVA es el impuesto que más recauda, es un 7%. Le siguen aportes a la seguridad social, 6,6%, impuestos a las ganancias, 5,5%, recursos aduaneros, que ahí adentro están los derechos de exportación, de importación y tasas estadísticas. En general, el que más pesa es derechos de exportación, pero importación también pesa bastante. En total, recauda aproximadamente un 3% del PBI, representa, mejor dicho, un 3% del PBI. Y finalmente están los impuestos a los créditos y débitos, que son las cuentas corrientes, 1,6% del PBI. Después hay otros impuestos, pero digo, estos son los principales. Esta es una foto de lo que es hoy, o los últimos años, las últimas décadas, el sistema tributario argentino. Siguiente. Bien. Acá vamos a comenzar a hablar de, si se quiere, elegimos 6 impuestos para desarrollar y para charlar un poco. El primer lugar es el que más recauda, el IVA. Es un impuesto que recauda el gobierno nacional y se coparticipa con las provincias. Alrededor del 30% del recaudado se distribuye a todas las jurisdicciones a través de la ley de coparticipación federal. Representa, como se dijo, el 7% del PBI. En términos conceptuales o teóricos, es un impuesto considerado regresivo. ¿Esto por qué? Porque los deciles más pobres pagan más IVA sobre el total de sus ingresos que los deciles más ricos. Por ejemplo, si una leche sale 1.200 pesos, tanto el decil más rico del país como el decil más pobre pagan 115 pesos de IVA de la misma compra de la leche. La alícuota general es del 21%, con algunas excepciones en alimentos, bienes de capital y construcción, que es una alícuota un poco más baja, del 10,5%. Es un impuesto que paga el consumidor final. Si bien es un impuesto que consideramos, que es considerado regresivo, es un impuesto que realmente no se puede sacar. Nosotros consideramos que está bastante bien, como está en la actualidad, se paga en todos los países del mundo. Si se quiere, de los regresivos, denominados regresivos, es el mejor. Es fácil, el Estado puede recaudarlo de manera sencilla, y en un Estado que nosotros creemos que tiene que ser un Estado fuerte, que haga política productiva, política social, etcétera, tenés que recaudar de algún lado. Entonces, en general, cuando se debate sobre el impuesto al valor agregado, es difícil pensar una rebaja. Se pueden pensar algunos tipos de rebaja en alícuotas,
como pasa en algunos alimentos, se podría pensar en otros, otros viene de capital para cierta política de promoción de la actividad, pero en términos generales no vemos un gran problema allí. Siguiente. El segundo impuesto que queremos hablar es el impuesto a las ganancias, o el impuesto a los ingresos. Este es el impuesto más progresivo, en términos teóricos es uno de los mejores, por así decirlo, y es el que más peso consideramos nosotros que debería tener en la recaudación de un país que intente crecer de manera sostenida para desarrollarse. Hoy recauda cerca del 6% del PBI y se divide en dos grandes categorías, en personas jurídicas, personas empresas y personas humanas. Las personas jurídicas, empresas, pagan entre un 25 y un 35% en alícuotas diferenciadas de la utilidad impositiva que generan anualmente. Es más bajo para las pymes y más alto para las grandes empresas. Además, este impuesto se complementa con el impuesto a la distribución y pagos de dividendos de un 7%. Personas humanas, a partir de la reforma una alícuota más, y empiezan a pagar actualmente, ¿se contó? Se empieza a pagar desde un sueldo neto en blanco, de bolsillo, de 1.500.000 pesos, empiezan a pagar los empleados solteros sin otras deducciones. La reforma del gobierno de Milei, a nuestro criterio, es una buena reforma a comparación de lo que venía haciendo en los últimos años, y sobre todo el último, que... ¿Está bien? ¿Va bien? Sí. Nosotros consideramos que este impuesto debería ser lo más progresivo posible. En todo caso, lo que hay que discutir son las escalas, a partir de cuándo pagarlo y qué grado. Si se quiere, se pueden mejorar mucho las escalas, entendemos, sabes un poco más en ese sentido, pero creemos que es un impuesto que el peronismo, que en general es muy controversial, sobre todo cuando se habla del impuesto a los salarios, el impuesto a los ingresos, mejor dicho, a los trabajadores. En general, los países tanto similares a nosotros como los más desarrollados, industriales, etc., este impuesto tiene una gran incidencia en su estructura recaudatoria, y me parece que el peronismo no debería negarlo, en todo caso debería discutir desde cuándo pagar, cómo, las alícuotas, pero es un buen impuesto a nuestro entender. Sí. Bueno, siguiente. Me tocaron los impuestos más controversiales. El impuesto a los bienes personales. Es el mejor impuesto para distribuir la riqueza de un país, pero hay que ser realistas y es el impuesto más complejo de recaudar. ¿Por qué? Porque las personas muy ricas tienen la capacidad de escaparse de tu recaudación. El caso Valperín es el emblemático, pero como Valperín hay muchísimos, y realmente hace caer el peso del impuesto sobre, no digo clase media, pero sí sobre el decil más alto, pero no el más rico. Entonces, es muy complejo de recaudar lo que el movimiento necesita que se recaude. Además de hacer que muchos ricos se vayan, hace que al cambiar su radicación, todos sus bienes en otros países dejen de pagar impuestos acá. Los bienes que tienen acá van a seguir pagando impuestos. Se paga con un impuesto que se llama bienes personales responsables sustitutos. Pero los que tienen afuera, propiedades en el exterior, empresas en el exterior, dejan de tributar en Argentina. Y la verdad que genera una competencia entre países de desarrollo de igual tamaño que no tiene sentido. O sea, nosotros tenemos dos paraísos fiscales al lado, uno es Uruguay, un paraíso fiscal financiero, y un paraíso fiscal industrial o empresario en Paraguay. No podemos regalar contribuyentes a otros países. Esa es la realidad. Sobre todo si nosotros los ayudamos a crecer, como es el caso de nuestro aliado. La evaluación de los inmuebles, por ejemplo, para el cálculo de los bienes personales, lo hacen las provincias. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias, al hacer el cálculo de la evaluación, con eso determinan cuánto pagan en sus respectivas provincias, pero además les da el dato para que se recaude en nación. Las provincias sabemos que no suben las evaluaciones como corresponden, por lo cual lo que se recauda por los inmuebles en la nación es muy bajo.
Eso es algo a corregir, pero se tiene que hacer dentro de un marco de un pacto fiscal entre provincias y nación. Es muy complejo hacerlo, se quiso hacer en el 2017, en el 2020, en el 2022, no se pudo. En algún momento tenemos que encarar la forma de hacerlo. Bueno, y esto ya lo había dicho antes, que incentiva la competencia entre países. Imaginen que representa el 0,5% del PBI, lo cual es un tercio de lo que recauda, por ejemplo, el impuesto a cheque, que es, o créditos y débitos. O sea que pelearse con todo el país o con los que generan empleo por una recaudación que es relativa. Siguiente. Ahí vienen las escalas como están actualmente. Va desde el 0,5% del patrimonio al 1,75% cuando está radicado en el país y llega hasta el 2,25%. Se empieza a grabar desde los 13,7 millones de pesos de patrimonio. Eso no incluye un montón de cosas. O sea, no es que alguien que tiene una caja de ahorro que cobró el aguinaldo que le va muy bien va a pagar. Porque no incluye ni cajas de ahorro, ni plazos fijos, ni bonos del tesoro, ni la casa habitación. La casa habitación llega hasta 300 millones de pesos. O sea que es un impuesto que empieza a grabar desde mucho más arriba. Como nosotros creemos que se debe cobrar por justicia social, solamente deberíamos apuntar a grabar cosas que estén pisadas en Argentina y que no puedan trasladar grandes por la cantidad de plata que se recauda. Los inmuebles de justicia deberían estar grabados. Bienes de lujo, más de 3 propiedades que no estén en el mercado de alquiler con un analítico. De esta forma podríamos llegar a tener una recaudación sí en Estados Unidos. Siguiente. Bueno, sigo con la controversia de los impuestos. Recauda 1,5% del PBI, esto es el promedio del 2013 al 2022. Obviamente hay factores climáticos, factores de reducción en la época de Macri, la sequía del 2023, por eso le incluimos el promedio. Son el impuesto más cuestionado y con el que el peronismo perdió el apoyo de productores y agropecuarios. Obviamente, de los grandes exportadores nunca lo tuvimos, pero de los pequeños productores sí. Entonces, hay que repensar toda nuestra política hacia el sector, y la política hacia el sector tiene 2 ramas nada más: derecho de exportación y brecha cambiaria o tipo de cambios. Estos derechos los instaló Remes Lenikov a la salida de competitividad para generar recursos fiscales para lograr el equilibrio fiscal en el 2002. Obviamente siguió en un momento donde el campo o el agro y mucha parte de la industria también logró una rentabilidad muy alta por el paso del 1 a 3,5 del dólar. Esto lo pagan las empresas exportadoras y lo descuentan al productor al momento de la venta. Esto es en el caso de los productos agropecuarios. En los casos de productos industriales lo paga directamente la empresa que hace la exportación o fabrica y exporta, y ahí paga el derecho de exportación. Acá viene la parte que nos debería dar un poco de vergüenza, que somos uno de los únicos países del mundo que continúa grabando las exportaciones. Consideramos que es contrario al desarrollo económico y al crecimiento productivo grabar las exportaciones de productos con agregado de valor. Productos industriales como automóviles, agroindustriales como el aceite de soja para los servicios. Aceite de soja y los servicios. Siguiente, por favor. Respecto a las retenciones de los productos primarios, funcionan como una suerte de amortiguador entre el precio internacional y el precio local. Es desacoplar un poco el valor de venta al exterior con el valor de venta local. Lo que no quiere decir que reduzca el precio o sea una herramienta de control de la inflación. Una vez que está puesta la retención, al otro mes tenés el mismo aumento con una retención, nada más. ¿Qué planteamos nosotros de hacer? En cuanto a lo fiscal y productivo, claro que es un mal impuesto. Genera retracción de la inversión, terminamos exportando impuestos, o sea, terminamos exportando Estado en vez de bienes y trabajos argentinos.
Deberíamos trabajar para reemplazarlo por un conjunto de otros tributos. A ver, hay que reemplazarlo porque tenemos una estructura de gastos que necesita ser financiada. Entonces, si podemos reemplazar por impuestos menos agresivos a la producción y a la inversión, sería ideal. ¿Qué puede ser? Al momento de quitarlos, el 35% de lo que se quita vuelve por impuesto a la ganancia, porque deja de ser un gasto deducible. Otro impuesto sería, como lo habíamos mencionado antes, el impuesto a los bienes personales sobre inmuebles rurales. Esto actualmente no se cobra, las provincias cobran, pero es muy bajo. De hecho, el año pasado a Kicillof le habían hecho un problema. Realmente es muy bajo el impuesto que se cobra en las provincias y deberíamos generar todo un cambio para que se pueda gravar en la nación y que además es un impuesto coparticipable. Y una suba en la tasa del impuesto a las ganancias en sí para las actividades más rentables, por otro de esos y sus derivados, al 45%. Entendemos que es una situación muy compleja de abordar en el marco del peronismo, pero tenemos que animarnos a dar ese debate, porque honestamente si recauda 1,5% del producto, no es tanto fiscal o productivo, es político a esta altura el debate sobre las retenciones. Entonces, si sacamos la política y vemos la parte técnica, bueno, ahí vemos que se puede reemplazar. Tenemos que ver cómo con política podemos acercar posiciones y elaborar de la mejor manera posible un entramado de impositivo con algo productivo. La siguiente, por favor. Bueno, el monotributo es algo que también genera cierta controversia. A mayo del 2024, que es el último informe CIPA disponible, hay 2.700.000 monotributistas independientes. La mayoría de los contribuyentes se encuentran acá. Hay 300.000 autónomos y el resto son monotributistas. En su origen, en el 98, fue concebido como una alternativa para evitar la evasión fiscal. ¿Qué pasaba? Ser responsable inscrito era muy caro, entonces se evadía la pequeña venta. Entonces se creó esta herramienta para blanquear mucha actividad y para que el empleado, el trabajador independiente tenga su obra social y su aporte jubilatorio. En los años que lleva vigente nunca pudo ser el puente ideal entre la informalidad, el monotributo y la categoría de autónomo. ¿Por qué? Porque terminó siendo una herramienta de la precarización laboral. O sea, esto, y lo voy a decir con toda la pena del mundo, el Estado es el principal precarizador laboral a través del monotributo. Todos los despidos que hubo de la gestión de Milei fueron todos monotributistas de contratos de a un año. O sea, si nosotros mismos no podemos entender que esto representa precarización, tenemos que hacer otra cosa. La actual reforma del gobierno es muy mala. O sea, incrementa todos los problemas que ya teníamos. Profundiza la relación de dependencia encubierta porque la carga fiscal es bajísima. No incrementa la recaudación fiscal y otro problema que tiene es que no incrementa la recaudación de las obras sociales sindicales. Porque algo que hizo el Estado argentino desde la creación del monotributo es desentenderse de la salud de 2.700.000 personas al sector privado de las obras sociales y no al sector público de la salud. Esto fue sacarse de encima 3 millones de personas del sector público de salud. Entonces, si no ponemos más énfasis en los problemas reales que genera nuestro sistema tributario actual, no vamos a tener salida para mi ley en principio y para resolver los problemas que antes los compañeros mencionaron de la macroeconomía. Creo que ya se terminó y quedan las conclusiones. Queda ingreso bruto. Queda ingreso bruto. ¿Tenemos tiempo? Sí. Esto lo podemos decir. Yo sé que hay muchos compañeros de las provincias acá, pero este realmente es el peor impuesto que tiene la nación argentina. Primero porque se acumula en cascada sobre la generación de valor. Si un producto tiene entre 6 y 7 escalas de compras y ventas, puede llegar a representar más o menos el 30% del valor final del bien el impuesto a los ingresos brutos. Es increíblemente regresivo. Dependiendo de la actividad y la jurisdicción, acá, sepan disculparme, representa entre el 1 y el 5% del total de la facturación.
Las empresas industriales que tienen en general márgenes acotados pueden tener más peso que el impuesto a las ganancias en ingresos brutos, lo cual está mal. Ahora, es la principal fuente de recursos de las provincias. O sea, viene en la mayoría de la coparticipación y después es ingreso bruto. Y lejos el impuesto inmobiliario, las patentes, sacando la capital federal que no tiene casi coparticipación, que representa ingreso bruto, que es casi el 70% de sus ingresos, el resto, y la provincia de Buenos Aires también, el resto de las provincias es coparticipación dependiente e ingreso bruto dependiente. Además, ¿qué tiene? Tiene una muy alta carga de burocracia, es muy complejo de liquidar, es muy complejo no sé cómo explicarlo, pero tenés muchos regímenes de pagos a cuenta que te inmovilizan capital de trabajo. O sea, podés tener una venta en La Pampa, tributar en Tucumán y te queda un saldo a favor por un año de 1 millón de pesos y no lo podés mover. Podés pedir la devolución, etc. Es imposible de recuperar. Sí, o sea, y con la inflación encima. Y con la inflación es un bono forzoso a las empresas. Tiene un impacto que llega hasta el 4% del PBI combinado entre todas las provincias. Igual, aclaremos algo. Es un impuesto que es casi imposible de sacar, porque las provincias tienen los principales gastos de la nación: salud, seguridad y educación. Y más hoy que bajó la coparticipación. Y más hoy que bajó la coparticipación. O sea que esto tiene que ser una elaboración de gente muy capaz que vea las dos patas, el gasto fiscal y la recaudación fiscal, y se pueda llegar a algo en el medio donde podamos sacar impuestos que no son buenos por impuestos mejores y reducir por lo menos la carga burocrática. Por lo menos. Siguiente. Las conclusiones. Y eso te la dejo. Bueno, como venimos charlando, nos debemos una profunda y consistente reforma de nuestro sistema tributario nacional. Creemos que debemos reducir la carga fiscal de aquellos tributos que atenten contra la producción, la generación de empleo y el aumento de nuestras exportaciones. Por ejemplo, reducir los derechos de exportación, o la mayoría de ellos, el impuesto al cheque, habría, me parece que eliminarlo, creemos nosotros, y debatir con las provincias el impuesto a los ingresos brutos, tanto su peso como su cobro. Que eso tuvo en distintas reformas tributarias. En el 2017 Macri creo que estaba el tema de bajar un poco las alícuotas de ingresos brutos, si mal no recuerdo. La reforma tributaria de un probable nuevo gobierno peronista debe ser realizada sobre la base de conocimiento acabado de los gastos y erogaciones que el Estado Nacional realiza. Esto de conciliar la demanda social, la demanda de nuestra sociedad, lo que demandamos al Estado que gaste, y la estructura recaudatoria que tiene en base a su estructura productiva. Obviamente esto está atado al modelo de desarrollo, el modelo productivo. Si tenemos un Estado, si tenemos un país que crece, la industria crece, la minería crece, el petróleo crece, el agro crece y los servicios crecen, probablemente podamos recaudar mucho más y gravar más a los que más tienen y menos a los que menos tienen, y tener además un gasto, un estado de bienestar no sé si como antes, probablemente difícil, pero un mejor estado de bienestar para algunos gastos básicos que consideramos que desde el peronismo que hay que hacer: salud pública, educación pública, jubilaciones en el sistema de reparto, etc. Creemos que hay que aumentar el impuesto además de reducir la carga fiscal de ciertos tributos que son regresivos, creemos que hay que aumentar el peso de los impuestos progresivos y que se grave más a los deciles más ricos. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias o a los ingresos y a los dividendos. Y finalmente, mejorar los procesos de liquidación y pago de impuestos, ir hacia un esquema de ventanilla única de pagos y cobros y acelerar la respuesta de nuestra burocracia. Todo lo cual, a su vez, requiere de sólidas capacidades estatales, de no reducir el Estado, o no reducirlo al mínimo como la gestión. Bueno, eso fue todo. Dejamos un espacio para preguntas. Bueno, como verán, cada tema que han desarrollado es para una charla. La verdad que ha sido excelente. Me imagino todos los planteos, todas las preguntas que nos estamos haciendo, pero bueno, esa es la idea, que sigamos con ese interés de continuar con las charlas. Ya escucharon a este grupo que está a disposición, todo este material se lo vamos a enviar.
pero aprovechemos unos minutos, si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún planteo en particular, acá estamos todos oídos. Y ojo, porque leemos también. ¿Alguien quiere levantar la mano? Muy intensos los temas, ¿no? ¿Vamos? Bueno, quedó clarísimo. Bueno, muchas gracias. A ver ahí el chat. Bien, a ver. La inflación, esa la teníamos. Ah, Mercedes. Tiene razón. Sí, tiene razón. Lo vamos, bueno, sí, lo dejo leído. Estamos, bueno, hay muchos aplausos realmente a los expositores excelentes. Bueno, mensaje nuevo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben, el próximo jueves, 18 horas, el tercer y último taller de esta tanda de temas interesantísimos. Es todo para ustedes, para que tengan información, herramientas y podamos dar todas las discusiones que se nos presentan en el terreno, pero también para empezar a preguntarnos y generarnos esta idea de qué proyecto de país queremos. Esta es la idea, poder profundizar en la propuesta de trabajo, de proyecto de país que desde el peronismo queremos presentar en las próximas elecciones. Gracias, compañeros y compañeras, un gusto, como siempre. Bueno.